Desde los albores de su nación, el ejército de los Estados Unidos no nació como una fuerza conquistadora, sino como un puñado de patriotas que empuñaron las armas por una causa, la libertad. En 1775, mientras las colonias ardían en su lucha contra el dominio británico, el Segundo Congreso Continental reunió hombres comunes, granjero, herrero, cazador, y formó lo que más tarde sería la fuerza militar más poderosa de la historia. George Washington fue nombrado comandante de ese ejército naciente, y desde aquel momento, la historia militar de los Estados Unidos comenzó a escribirse con sangre, fuego y valor. El ejército libró su primera gran batalla por la independencia. A través de campos helados, marchas interminables y derrotas amargas, resistieron. En Valley Forge, la nieve teñida de rojo por pies descalzos, y el hambre forjaron un temple que no se rompería. En Yorktown, la victoria final selló la libertad de una nación que apenas empezaba a respirar. Décadas más tarde, cuando el país se dividió entre norte y sur, el ejército volvió a ser el eje de la historia. La guerra civil no solo fue una lucha por la Unión, sino por el alma de América. El ejército de la Unión, con hombres negros luchando por su libertad junto a quienes antes los oprimieron, derrotó a las fuerzas confederadas y abolió la esclavitud. No fue solo una victoria militar, fue una victoria humana. Ya convertido en una potencia continental, el ejército estadounidense se expandió más allá de sus fronteras. En la Primera Guerra Mundial, cruzó el Atlántico para unirse a los aliados en las trincheras de Europa. En 1918, los soldados americanos, los Dog Boys, irrumpieron en el escenario mundial con una fuerza que cambió el equilibrio de poder. Fue una guerra de barro, gas y alambre de púas, pero también una prueba de que Estados Unidos ya no era una república joven, sino una potencia emergente. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la humanidad. Después del ataque a Pearl Harbor, el país entero se movilizó. En el Pacífico, los marines y soldados lucharon isla por isla contra un enemigo que nunca se rendía. En Europa, desembarcaron en Normandía bajo el fuego de las ametralladoras nazis. Liberaron París, avanzaron por las Ardenas, cruzaron el Rin, y al final, junto a sus aliados, destruyeron el régimen más oscuro que el mundo haya conocido. El ejército de Estados Unidos no solo ganó la guerra, ayudó a reconstruir naciones, alimentó al enemigo vencido, y sembró democracia donde antes solo hubo tiranía. La Guerra Fría no tuvo grandes desembarcos, pero el ejército fue la lanza de disuasión. En Corea, en Vietnam, en Berlín, mantuvo su presencia. Fue una guerra de inteligencia, misiles y miedo nuclear. El uniforme cambió, pero la misión siguió. Proteger la libertad en un mundo dividido entre Oriente y Occidente. Y después llegó el nuevo siglo. El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas cayeron y con ellas se alzó una nueva amenaza. El ejército de los Estados Unidos se transformó en un ejército del siglo XXI, tecnología, drones, operaciones especiales, inteligencia artificial. Desde las montañas de Afganistán hasta las ciudades devastadas de Irak, enfrentaron enemigos invisibles, insurgencias, atentados, pero también llevaron ayuda humanitaria, construyeron escuelas, protegieron poblaciones. Cada conflicto fue una nueva era. Cada generación de soldados dejó una huella distinta. Algunos volvieron, otros no. Pero todos llevaron la misma insignia sobre el pecho y la misma promesa sobre los hombros: "This will defend". Esto defenderemos. Hoy, el ejército de los Estados Unidos no es solo un ejército de combate, es una fuerza global de paz, de tecnología, de respuesta ante desastres, de diplomacia en uniforme. Ha evolucionado hacia una máquina inteligente y humana a la vez. Desde la selva hasta el espacio, desde el mar hasta el ciberespacio, su alcance es absoluto. Pero más allá de su fuerza, lo que lo define es el espíritu de quienes lo integran. No por el arma que empuñan, sino por el juramento que hacen. Porque ser soldado en el ejército de los Estados Unidos no es solo portar un rifle, sino llevar sobre los hombros el peso de una nación que, con todos sus defectos, aún se esfuerza por proteger la libertad dentro y fuera de sus fronteras. Y así, mientras nuevas amenazas surgen, mientras el mundo cambia más rápido que nunca, el ejército permanece, vigilante, disciplinado, inquebrantable, no como símbolo de poder absoluto, sino como guardián de una promesa: la libertad de su pueblo y la paz del mundo.